buenas a todos y sean bienvenidos a un nuevo video. Y soy Eric Palate, estudiante del Instituto Superior Tecnológico Guayaquil aquí en Ambato. Para esta ocasión vamos a explicar la serie de 3 ejercicios electroneumáticos, en el cual el primero es un ejercicio electroneumático de 2 grupos, el segundo es un ejercicio electroneumático de 3 y 4 grupos, el tercero. Este es el primero. Se puede empezar explicando la secuencia, por decirlo así, y el circuito de potencia y el circuito de control. Pero primero empecemos con el circuito de potencia. Este es el circuito de potencia del primero de los 2 grupos. Entonces aquí vemos, tenemos la secuencia A más, B más, B menos, A menos, y aquí tenemos los finales de carrera que producirán la siguiente acción. En este caso, por ejemplo, A1 producirá la acción de B más, y así por debajo los cambios de grupos. B1 producirá el cambio de grupo a que sea B menos, y aquí B0, y aquí A0 producirá el cambio de grupo al primero. Tenemos utilizadas cilindros de doble efecto, válvulas estranguladoras al 50% configuradas anteriormente, finales de carrera en cada cilindro neumático, y válvulas electroneumáticas. Como vemos aquí, estas son las válvulas electroneumáticas. Tenemos fuentes de presión y listo. Acá ahora tenemos el circuito de control. Este es el circuito de control que tenemos así. Bueno, para que se pueda entender mejor, hemos detallado así como lo que vivimos ahora, ¿no? COVID, economía, salud, y aquí paro, un pulsador de paro, pulsador de arranque, y aquí su relé, ¿sí? Contacto del relé, y aquí su relé. Entonces esto producirá el avance del grupo salud, ¿sí? Mediante el contacto COVID, el grupo salud, el contacto salud, perdón, el relé, la bobina salud activará el grupo economía mediante el contacto abierto salud. Y acá tenemos evidentemente la activación de las bobinas electroneumáticas, sí, de las válvulas electroneumáticas. Entonces está ya aquí, le vemos por ejemplo, el contacto abierto salud activará A más, y mediante este final de carrera A1 se producirá B más, y así por ejemplo economía activará B menos, y A menos activará dentro del grupo de economía mediante el pulsador del final de carrera B0. Entonces procedemos primero a la primera simulación y veremos el efecto. Listo, vamos ahí, simulamos. Entonces, arranque, vamos a hacer el ciclo único. Menos a menos. Perdón, este fue el circuito continuo. Como vimos, está bien configurado, pues se produce A más, primero este sale, luego este sale, este B, por decirlo así, por el mismo instante entra, y después A entra. Veremos ahora por el ciclo único. A más, B menos, A menos, y se acabó. Muy bien, pasamos al siguiente circuito de 3 grupos. El ejercicio de 3 grupos, la secuencia es A más, C menos, A menos, B menos. Pero aquí está ya la división por grupos. Este es el primer grupo, A más, C más. El segundo grupo es C menos, A menos. Y el tercer, C menos, A menos y B más. Y el tercer grupo solamente es B menos. Y como vemos aquí ya determinado los contactos finales de carrera que van a producir la siguiente acción, que como se ve ahí es C menos. Y ahí vemos los otros contactos, C0, A0, producir otro cambio. Y aquí vemos por debajo los cambios de grupo. Por ejemplo, B0 producirá el cambio desde B menos hasta A más, es decir, del grupo 3 al grupo 1. Tenemos cilindros de doble efecto con su respectivo final de carrera, válvulas estranguladoras configuradas anteriormente al 50%, y válvulas 5.2 electroneumáticas. Tenemos ahora el circuito de control.
Sí, este es el circuito de control. También para una mejor comprensión hemos puesto como describiendo, ¿no? Como grupos, en 3 grupos: grupo dinero, grupo compra, venta y ahorro. Sí, el grupo dinero solo sirve para el arranque, y el grupo 1 sería compra, grupo 2 venta y grupo 3 ahorro. El arranque enclavará el contacto abierto de dinero mediante esta bobina. Gracias a esta bobina, aquí se puede ver el pulsador de ciclo único, que activará el contacto abierto de dinero, y por ende el grupo compra. Como dijimos anteriormente, el grupo compra se activará mediante este contacto abierto del relé dinero, y se enclavará en por este mismo relé compra. Ventas, el grupo ventas se activará por medio de el contacto del relé compra. Ahorro se activará por medio de este contacto abierto venta, y bueno, ahí vemos sus respectivos enclaves, por decirlo así, para que se mantenga el enclavado el grupo. Tenemos el grupo B0, aquí tenemos el B0, B1, que se activarán siempre y cuando uno de estos llegue a su final o su retroceso. Y aquí tenemos ahora por decirlo así, la parte donde activará las electroválvulas mediante el grupo, este contacto abierto de compra. Entonces, si activa el grupo compra, y este contacto se cerrará y activará A+. También C+, pero siempre y cuando aún no haya salido, se haya ejecutado. Después C+, está el grupo C+, C- y A- activados por este relé, por este contacto del relé abierto del grupo venta. Sí, este también, el B+, y siempre y cuando, como estamos señalando en este momento, estos contactos se hayan activado. Entonces, y el último grupo, que es el de ahorro, que simplemente es la electroválvula B-, que se producirá el retroceso del cilindro B, se activará por medio del grupo ahorro, que está aquí. Entonces vamos a ver ahora sí el enclavamiento, el juego, por decirlo así. Empezamos. Entonces vamos a empezar por el ciclo continuo, y después explicaremos el ciclo único. Listo. Paramos el proceso y se parará hasta toda la secuencia. Se acabará toda la secuencia. Ahora vamos al ciclo único y vamos a ver ahí. Primero A+, luego C+, y luego por el mismo momento entrará C-, entrará la válvula C, y se producirá otra vez que A entre, y después finalmente que B salga y entre. Vamos ahí. A+, C+, C-, A-, B+, B-. Muy bien, lo que indica que está bien construido el circuito. Este tiene como secuencia la siguiente nomenclatura, podemos decir, la siguiente secuencia sería A+, A-, C+, C-, B+, B-. Entonces, el primer grupo solo se comprende solo comprende A+, porque posteriormente está A- y no se puede poner la misma letra repetida en una secuencia, sí, como grupo. Entonces, este es el primer grupo. El segundo grupo es A-, C+. El tercer grupo sería C-, B+, y el cuarto grupo solamente comprendería B-. Cada uno, como hemos explicado anteriormente en los circuitos, tiene sus contactos que activarán, producirán el avance o el retroceso de determinado cilindro. Entonces, por ejemplo, aquí A0 activará a que se produzca C+, es decir, que C salga. Y aquí un cambio de grupo, B0, de B- a+, mediante este contacto del final de carrera B0. Entonces, ahora sí, como hemos dicho ya en los otros circuitos, tenemos el uso de cilindros electroneumáticos de doble efecto, neumáticos de doble efecto. El control es electroneumático. Tenemos sus válvulas estranguladoras, que nos permitirán ver un poquito más claro la secuencia, les hará un poco más lento. Y las válvulas 5-2, ¿sí? Con sus respectivas fuentes de presión. Ahora tenemos el circuito de secuencia, ¿sí? El circuito
de secuencia y de control, más bien dicho, el circuito de control. Tenemos su respectivo pulsador de paro, el respectivo pulsador de arranque y el enclave. Y como hemos dicho anteriormente, también para que se entienda mejor, hemos puesto como vida nuestra bobina para que active la secuencia. ¿Y cuál es la secuencia? Pues la vida que todos conocemos: nacer, crecer, reproducir y morir. Los 4 ciclos. Entonces ahí se producirá primero mediante vida, se enclavará y producirá estos 4 ciclos: nacer, crecer, reproducir y morir. Entonces tenemos primero la bobina nacer, que se activará mediante, como hemos dicho, mediante esta bobina anterior de vida. Crecer se activará gracias al contacto abierto de nacer. Reproducir se activará mediante el contacto abierto de crecer, y morir se activará mediante el contacto abierto de reproducir. Cada uno tiene su enclavamiento, como vemos aquí: nacer, crecer, reproducir, morir. Y aquí hemos puesto sus respectivos contactos. Esto sirve para que no se repita, por decirlo así, en el mismo momento 2 grupos o 3 grupos incluso en un mismo instante, porque puede suceder que 2 grupos funcionen en el mismo momento y otros 2 grupos en el mismo momento. Entonces, cuando uno funciona, por ejemplo, cuando esté funcionando reproducir, el de acá, esta parte de este grupo se va a desactivar, por eso está aquí el contacto cerrado, y cuando este funcione, este se va a abrir y va a dejar de funcionar. Acá tenemos las activaciones de las electroválvulas. Tenemos nacer, crecer, reproducir y morir. Y activará el grupo nacer, el grupo A más. Crecer activará A menos, C menos. Reproducir activará C menos, B más. Y morir activará B menos simplemente. Además C menos, se activará siempre y cuando A0 se haya ejecutado, activado, y A más se activará cuando C0 se haya activado. Vamos a ver ahora la secuencia electroneumática. El funcionamiento de este será único. Vamos a ver el ciclo único y después el ciclo continuo. Entonces procuremos ver A más, A menos, C más, C menos, y luego B más, B menos. A más, A menos, C más, C menos, B más, B menos. Y se termina el ciclo. Ahora veremos el ciclo continuo. Muy bien, ahí está comprobado el ciclo. Y esto ha sido por todo. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.